Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Continuar con nuestra programación. Desde luego de estar informados. Así es que desde ya bienvenidos y como siempre a esta edición especial del día viernes. Saludo cordialmente a nuestros invitados. Tania, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ernesto. Saludos a Marvin, doctor, bienvenido que está aquí con nosotros ahora. A Dan y por supuesto a toda nuestra audiencia. Así es, Marvin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a la audiencia, un gusto. Don Adán Mejía también, gracias por acompañarnos. Ernesto, y un placer compartir con excelentes expositores y conocedores de leyes. Así es, en efecto, nos acompaña el doctor Nelson García, nuestro invitado especial de hoy. Gracias, doctor. Muchas gracias, no, un privilegio. Gracias. ¿Verdad? Bueno, sin duda alguna, muchos son los temas que están gravitando y que queremos colocarlos sobre la mesa para entrar en el análisis y en el debate pertinente con ustedes. Autoridades, por ejemplo, de seguridad, evaluaron ya los avances que ha tenido el régimen de excepción y la nueva etapa de seguridad para frenar precisamente el tema delincuencial ante las capturas que se han llevado a cabo de tanto de líderes o mejor dicho cabecillas y colaboradores. Se habla en el último dato de 39,000, casi los 40,000 detenciones. Ahora el gobierno afina una nueva estrategia y vemos la reunión que tuvo el presidente de la República con el fiscal general Rodolfo Delgado. Ahí estuvo también el ministro de Justicia. También vemos al director y por supuesto al ministro de la Defensa. Así es que esa es parte de la reunión en la cual se afinaba, de acuerdo a la información que se manejó, una nueva estrategia para no permitir que estos grupos delincuenciales se reorganicen. Ese es el tema, Mario. Que se manejó. ¿Qué piensan? Tienen la palabra los cuatro. Y bueno, yo creo que las evaluaciones constantes sobre el estado de excepción y los resultados es necesario que se hagan, es normal. Este tipo de reuniones es normal. Hay que estar a la espera, digamos, sobre los recursos que parece ser que han solicitado también y que ese detalle, que me imagino tiene que ser una reasignación del presupuesto, ¿sí? ¿No? Tendrá que llegar a la Asamblea Legislativa. Ha pedido 50 millones más. Exacto, para ver, digamos, el detalle en qué se va a utilizar. Hemos venido diciendo en otros programas sobre la posibilidad de que haya una especie de contraofensiva de las pandillas en relación a toda esta guerra que se les ha declarado, ¿va? Entonces, si parte de ese dinero va a ser para evitar que se reorganicen, para que haya, digamos, una respuesta al estado de excepción y a las capturas que están haciendo, pues obviamente es, digamos, es bueno que la policía desarrolle estrategias para evitar que estos grupos delincuenciales se reorganicen o puedan hacer un atentado contra la población en venganza por la represión a la que están siendo sometidos. Ok, el término de reorganizarse es porque ya detectaron que están haciendo cierto. Bueno, que utilizando el término para los delincuentes sería reagruparse, ¿verdad? Sí, no la inteligencia, decían de que la inteligencia había detectado ciertos movimientos. Ajá. Y por eso entra en juego la campaña de denuncia ciudadana para que la... Claro, ahora, en esto, y brevemente, y en esto ojalá que hayan tratado en la reunión también el tema sobre las capturas que están siendo pues de manera injusta o arbitraria o de gente que no tiene nada que ver, para que sean liberadas lo más pronto posible, pues porque esto puede llevar a algunos funcionarios en un momento determinado a enfrentar juicios en el futuro sobre estas detenciones y tratar lo menos posible que digamos sigan matando gente dentro de los penales, porque ya hay organismos internacionales que están sugiriendo por qué están pasando estas muertes en los centros penales, y eso es, digamos... ¿Y por qué está pasando? Perdóname, bueno, mira, por ejemplo, unos están diciendo que se están capturando informantes de la policía y los están metiendo ahí y los están matando adentro de la cárcel. Entonces, organismos internacionales están preparando informes en relación a esto. A eso se debe incluso que haya venido la
la señora de Amnistía Internacional. Sí. O sea, ella se lleva esa información para el exterior y darle el tratamiento que no sé qué le van a dar. Y si esto es así, es que se complica aún más, digamos, el combate a las pandillas. El gobierno debe de tratar en la mayor parte posible de este proceso de ser aséptico en el combate a las pandillas, para que no hayan situaciones anormales o ilegales a futuro que empañen este proceso. Vamos a ver, ¿qué piensa el resto? Tienen la palabra. Sí, yo quiero abonar a lo que Marvin decía, porque lamentablemente este pasado 7 de junio, en horas de madrugada, un pastor, Elías, de apellido Mejía Duarte, fue llevado preso, llegaron a su casa, ¿verdad? Él estaba en la comodidad de su hogar con su familia. Él es un pastor que tiene un ministerio, como normalmente lo vemos nosotros en una iglesia, pero tiene una peculiaridad esta iglesia. Ha tenido años de estar trabajando en algo que ellos le llaman el taller del maestro, capacitación para la prevención de jóvenes que no entren en violencia, con talleres vocacionales. Y claro, han habido algunos que estuvieron en pandillas y se están rehabilitando en ese proceso sin cometer delitos, y por alguien de seguro, eso es un rumor porque todavía no se sabe por qué lo llegaron a apresar, pero lo que sí se informa es que lo llevaron a apresar por tener nexos directos con las pandillas. Entonces ya lo señalan que él es un informante, lo cual no es así. Entonces la Iglesia Cristiana Evangélica, con este régimen de excepción, se está viendo dañada en diferentes denominaciones, porque recientemente también supimos del fallecimiento de un pastor que también era director de un colegio de centros penales, que es lo que Marvin señalaba, que no puede quedar sin información. Y lamento mucho que los derechos humanos, el procurador de los derechos humanos está invisible en este caso, y que tengamos que esperar que vengan instituciones internacionales para poder defender estos derechos. Tenemos un procurador que está obligado de oficio, creo que a tratar esta problemática, y que la población haga este llamado con esto de la llamada. Hay que hacer la denuncia. Cuando uno señala esto, hay quienes dicen, este es defensor de los pandilleros. No, estamos a favor de que se combata la delincuencia, que pare la violencia en el país, pero que se haga bajo el reglamento justo. Y hago el llamado a la población que si va a denunciar a alguien, sea responsable y que no se dé lo que se vio en la guerra. ¿Se acuerdan? Que hubo gente que falleció nada más por venganza. Lo señalaban ya sea de ser militar, si estaba en una comunidad o había llegado un grupo guerrillero, o a la inversa. Si llegaba el ejército, decían, mire, por venganza ellos son guerrilleros. Y se procesaba y se actuaba de una manera sin el respeto a los derechos de vida y la justicia. Así es que el llamado... Pero el tema de la reunión, me gustaría también ver ese enfoque. Vamos a ver, Tania, ¿cuál es tu lectura de lo que han dicho tus antecesores? Bueno, yo no sé si es el mismo pastor del que estábamos discutiendo la otra vez, que tenía un tatuaje alusivo. Es otro. Hay casos, esto es de los casos que debe revisarse definitivamente. Sin embargo, también hay casos en los que hay pandilleros que se han intentado rehabilitar, pero que tienen quizás algunos unas deudas pendientes o una deuda pendiente que nunca saldó con la justicia, y me imagino que en ese contexto pues habrán varias personas. Hay que ver cada caso en específico definitivamente. En el marco del dinero que se está solicitando, creo que es importante que esperemos el detalle a ver en qué consiste, porque también posteriormente, quizás este es el primer paso, porque hay que finalizar esta fase en la que se encuentra, que es la de represión, porque también lo hemos hablado, está la parte de prevención y la parte de reinserción, que implica también bastante dinero que se va a tener que utilizar para la implementación y ejecución de políticas integrales. Pero en esta fase sí es importante que se fortalezcan las instituciones. El gabinete es el más adecuado para manifestar cuáles son las necesidades, y realmente estos grupos no puede permitirse ni que se reagrupen, ni que se intenten coordinar, ni que se refuercen, sino que definitivamente el ataque ha sido frontal y debe ser hasta culminar con todos los pandilleros, de modo que ya no puedan replicarse en el futuro, ni con los que están ahora, ni con los que han quedado, que son los familiares que eventualmente puede replicarse el fenómeno, entonces, o el flagelo, mejor dicho. Definitivamente tenemos que conocer en qué se va a utilizar, obviamente para continuar con el plan, pero ya como más concreto la explicación que se da en la asamblea cuando se soliciten los fondos, y entonces nosotros saber que a la larga también tiene que implementarse, y esperamos que eso va a ser así,
para la parte preventiva y la parte de reinserción, con los cuidados que también ya decía Marvin, de las personas que están siendo capturadas en el marco de este régimen y las personas a las cuales se está perdiendo sus vidas dentro de la custodia o en el marco de la custodia del gobierno. Son temas bastante delicados que deben tratarse, deben oírse. Tiene que prestársele una atención bastante grande, sobre todo porque se está implementando la figura de los jueces sin rostro, que es otro tema que vamos a discutir. Es decir, el marco de tratamiento se ve que por fin es especial y especializado para el tratamiento de algo tan grave como lo son estos terroristas. Entonces, en la medida en la que es más contundente y quizás se disminuye en cierta medida algunas garantías, en esa medida también crece y se incrementa la responsabilidad que deben tener los funcionarios, la técnica, el conocimiento, la seriedad, pero nuevamente la responsabilidad, que en sus manos son personas, son vidas de salvadoreños y al final del día nos atañen a todos. Doctor García. Muchas gracias. Vamos a ver cuál es su apreciación de estos elementos que cada uno de sus antecesores. Muchas gracias. Bueno, después de haberlos oído, creo que es poco lo que queda por decir. Sin embargo, hay que hacer una reflexión central. Y es que toda guerra exige una serie de recursos extraordinarios. A mí en lo particular hasta poco, me parecen 50 millones para afrontar este tema que ha llegado a una metástasis social, ¿verdad? Porque ya habían dos estados dentro del mismo estado. Y la prueba es que todavía hay territorios que no se han podido rescatar, digamos, concretamente. Recordemos que además el Estado adquiere un peso muerto económico en mantener 47,000 personas detenidas, pues. Lo que significa eso es una infraestructura administrativa, alimentaria, etcétera. Es decir, es como que 47,000 se hayan jubilado antes de cumplir una cierta edad, y es más, el proyecto de mantenerlo durante 20 años o 40 años o 100 años. ¿Verdad? Yo en lo particular sugeriría que los medios de comunicación no cometan esa risible noticia de decir que una persona la condenaron a 400 años, ¿verdad? Eso es impulsar el guanaquismo en nuestro país. A una persona, ni siquiera físicamente, pues, si no habría que embalsamar a los reos para que duren 100 años. ¿Verdad? Bien, entonces el problema es de profundas raíces en el tiempo, porque no se puede terminar esto bajo la visión de los que conocemos qué tan profundo es el problema. Este problema, para limpiarlo, creo yo que incluso sobrepasa el periodo actual administrativo. Y para mantenerlo controlado también, ¿verdad? Se va a generar, obviamente, si es que no se está generando ya, un problema a nivel de los que vivían de las extorsiones. Ese era su ingreso. Y todas esas 40,000 familias de los detenidos que vivían de esa cosecha delincuencial, ¿de qué van a sostenerse ahora? Van a ir a invadir otra vez más las ya invadidas ciudades con esos comercios que le llaman informales, ¿verdad? Que eso es lo que reflejan la irresponsabilidad estatal de no haber establecido desde hace más de 50 años, porque en 50 años es que se ha multiplicado groseramente la población de este país, con la tolerancia e impulso, porque son otras motivaciones las que convierten en tabú algunos temas en este país.
Y para terminar, ya que mencioné esa palabra, quiero referirme y decir algo. La inflación en este país es producto de la ambición, de la avaricia y de la inconsistencia de la solidaridad humana. Es falso que los precios suban porque el mercado sube. No, si todo eso está manipulado, y hay que decirlo porque ayer escuchaba yo en otro programa que un reconocido economista, y para ser más claro, expresidente de un banco central, decía que el control de precios no es posible en una sociedad como esta. Claro, si usted forma parte del criterio ideológico de aquello de que sálvese el que pueda y que el mundo es de los poderosos, tiene que compartir esa teoría. Pero yo me estaba recordando en ese momento de una profesión que existía antes que se llamaba teneduría de libros, en la cual escuchaba yo a los compañeros que habían estudiado eso, que existe lo que se llama el retaseo de los precios, es decir, determinar el precio en base a sus costos, etcétera, y su nivel de ganancia. Si eso se hiciera a nivel del comercio de este país, verían ustedes la voracidad que representan los precios actuales de las cosas. Los porcentajes de ganancias de las empresas. Tenedor del libro, muy orgullosamente mi padre se graduó de tenedor del libro, que era la profesión de antes. Ya no se menciona mucho. Hoy es el contador, ¿verdad? Hoy es contador. Hoy es economista, abogado, ¿no? A ver, veamos, entremos al debate. Hay unos elementos que cada uno me parece... Hay una cosa que el doctor tocaba y que aquí lo hemos tocado. Tiene la palabra los cuatro. Sí. Y es, por ejemplo, está aumentando la delincuencia común en cuestión de robos, o sea, de asaltantes que andan con arma o que se están metiendo a locales comerciales, o sea, está aumentando eso. Y al parecer esta clase de delincuencia, no sé si es correcto el término delincuencia común, ya, es que no son pandilleros, sino que son los ladrones. Sí, así se puede distanciar. Exactamente, pues esto ¿No será lo mismo? No es lo mismo. Los ladrones, la delincuencia común son todos los que no son terroristas, digámoslo así, o crimen organizado. Pero había una estructura que ellos pedían permiso en esos lugares para poder robar y le daban un porcentaje del robo a las pandillas. Entonces, hoy que no existen las pandillas, ellos están actuando, ¿verdad?, en el libre ejercicio de la profesión. No diga eso, que como spoiler aquí le va a hacer un corte y va a decir que usted los está elevando a la categoría de profesionales. Sí. Sí, es peligroso, usted sabe. Sí. Recuerde que usted es el abogado del diablo. Sí. ¿Por qué? Todavía no me ha dado poder. Porque me va a defender a mí, entonces por eso. Entonces, y la cuestión es de que eso también es algo que la policía va a tener que ponerle atención para evitar los robos ya de la delincuencia común, que ve, cuando ya no están los pandilleros, ve la oportunidad de dedicarse a eso. Y vuelvo a insistir en esto. Hay que poner a trabajar a los presos. Por autosostenibilidad. Exactamente. Pero no para mantener a sus familias. No, es que lo que sucede es que no dije eso. Lo que dije y lo que ha introducido el doctor me permite exponerme. Es esto. Yo entiendo que, corregime, Tania, yo entiendo que los derechos laborales no los pierden los presos, ¿o sí? De hecho, no pierden los derechos laborales, pero ya no es como cuando estás afuera, porque perdés tus derechos civiles, entonces tú no vas a tener adentro, de hecho no se les pagan económicamente, ellos tienen otros mecanismos mediante los cuales hablábamos que tienen la redención de la pena, un día trabajado le vale por 2 de cumplimiento de pena, en algunos casos es para la compra de algunos artículos, pero es prácticamente autosostenibilidad. O para ahora las familias, me he enterado que las familias son las que están llevando los artículos para bastantes de los reos porque el Estado no da... Pero eso cuando son los que no están condenados, entiendo yo. Pero no, todo el mundo. Todo el mundo. Porque incluso tienen esa posibilidad. Antes, cuando se dio lo de la tregua, había una posibilidad de meter dinero en efectivo para que se compraran en las tienditas. Todos sabemos el nivel de corrupción que hubo con las tienditas. Entonces, pero se controlaba. Había un límite primero de $50, que después fue 150, después lo eliminaron, hubo unas tarjetas. Los presos no manejan efectivo. Entonces, es parte de
de la necesidad de control que a lo que ellos están sujetos con la pérdida de todos sus derechos. Entonces, no les puedes tú implementar un salario que yo lo voy a ganar y se lo voy a dar a mi familia. No funciona así. De hecho, habría que hacer una regulación diferente. Sí tienen todas las garantías de la Constitución, pero los derechos civiles los pierden. Porque en términos laborales. Yo le sugeriría, porque conozco el problema penitenciario, y es aberrante ese concepto en este país, ¿verdad? Yo le sugeriría un programa exclusivamente para tratar ese tema, porque es demasiado profundo. Para empezar, los reos nunca han sostenido a su familia afuera, sino que es al revés. Al revés, ¿verdad? Y lo que ya describió Tania, de que los reos no manejan dinero adentro, sino que quien lo maneja o los manejaban, esas eran las organizaciones que después terminaron robándose el dinero. Y fue aumentando la cuota porque los precios dentro de los penales son absurdos, ¿verdad? Sí. Una soda que afuera cuesta, por lo caro, centavos. 50, póngale 50, allá vale $2. Es cierto. ¿Me explico? Valía. Precios de aeropuerto. Y es que es producto, pero por eso les digo, yo sí sugeriría eso porque es un tema álgido que está bastante cuestionado desde el principio de esta administración. Esto debo decirlo. El acceso de los abogados a comunicarse con los... eso es cero. Sí. ¿Y usted cómo va a defender a alguien sin saber cuál es la versión de los hechos de parte del que está siendo impugnado por ellos? No puede. Eso significó para mí, en lo particular, incluso que un penal, el doctor García aquí no puede entrar. Pero como Dios es más poderoso, ese que dio esa disposición terminó siendo un ladrón al quien le encontraron dentro de su escritorio una billetada, producto de esos robos. Y entonces salió huyendo. Yo siempre he creído en el poder superior de lo extraterrestre. Entonces, considero yo que el tema sí es bien delicado y envuelve todos los casos que usted está planteando y más, porque es un problema endémico. A la persona que entra en calidad de reo no se le considera una persona humana. Se le considera una cosa, un inventario, ¿verdad? Sujeto al antojo incluso de los custodios. Todo esto son aberraciones que desde jóvenes hemos venido combatiendo cuando hicimos la primera inventario de los reos sin condena. ¿Y saben cuál fue la respuesta del sistema judicial? Asignarme para una sola tarea 16 exhibiciones personales para ver si tropezaba con el cumplimiento de esas obligaciones. Afortunadamente en ese tiempo yo era el decano de una facultad de Derecho y los jóvenes realizaron todas las operaciones. Pero lo digo porque esa miseria humana de instrumentalizar el poder para perjudicar a los enemigos, eso es endémico en este país. Exacto. Eso está regulado en la ley penitenciaria, les pregunto, ustedes que son abogados, toda esa cómo debe de manejarse ese trabajo, esa remuneración, esa asignación. No, hay unas cosas que son inventadas. O sea que no hay... Específicamente en cuanto a retribución económico, porque hablamos de retribución y de remuneración, que son dos cosas diferentes. Dos cosas distintas. No existe esa regulación, así tan específico no está. Bueno, centrémonos un poco en el tema. Les pediría que nos vayamos al tema, me parece interesante. Yo quiero opinar algo sobre... Pero quiero un poco reorientar la discusión que tenemos. Tiene razón el doctor, hay que hacer un programa de eso debido a todo el escándalo que se ha provocado por una tergiversación de querer asignarle a la familia salario de parte del gobierno, cuando no es eso lo que dije, sino que estábamos discutiendo sobre si deben de trabajar y qué se hace con la ganancia, la remuneración, el salario, lo que sea que designe el que está ahí. Por eso preguntaba que no hay una ley, porque en teoría cada quien decide qué hace con le quisiera hacer una reflexión al respecto. Uno que viene a opinar aquí debe de saber que la mayoría va a entender claramente lo que usted está diciendo, pero no faltará un idiota o mentecaptis. Mentecaptis es la mente extrema, que entienda al revés lo que usted dijo.
que es el caso concreto, porque he oído lo que usted dijo, y se le ha tergiversado porque usted tiene adversarios de su pensamiento y de su actitud política, ¿me explico? Entonces, olvídese de eso. Sí. Yo creo que como mensaje sobre lo que reflexionó el doctor, sí vale la pena hacer el llamado de atención en cuanto al ejercicio de la defensa técnica. Realmente desde que comenzó la pandemia hay un quiebre en donde ya los familiares no visitan, en donde ya los profesionales no podemos acceder, si no es a través de una petición que uno reitera y luego la reitera, incluso los familiares también, y ciertamente tanto los reos necesitan o tienen que debe de garantizárseles el acceso a su defensa técnica, como también el hecho de relacionarse con sus familias. Por la pandemia esto cambió, pero también ya es momento de tomar nuevas medidas, de flexibilizar, porque sí, parte de la resocialización definitivamente no es el tenerlos en un aislamiento absoluto y permanente en el cumplimiento de su pena o mientras se tramita el proceso judicial. Bajar la guardia, hay que bajar ya la guardia, ¿quieres decir? Porque realmente, sí, correcto, hay que bajar un poquito la guardia en ese cuadrado donde se han cerrado, que no se permite el acceso a los familiares para las visitas y a los defensores profesionales, a los defensores abogados particulares. No sé cómo es con la Defensoría Pública, pero en el caso particular de los defensores privados no podemos acceder o se dificulta mucho, porque sí se puede, pero no en los términos necesarios para garantizarle a nuestros representados una defensa de calidad y que realmente se enfrente al proceso o enfrente el proceso en unos términos en donde tenga posibilidades reales que su inocencia se mantenga, porque cometemos mucho el error, o a la gente que no conoce de procesos penales dice: yo pruebo mi inocencia, y yo quiero que este mensaje les llegue a todos y que les quede muy claro específicamente a los funcionarios que son encargados de perseguir el delito y de juzgarlos. En ese sentido, la carga de la prueba le corresponde a la persona que acusa. El que acusa, prueba. Si no prueba, entonces la persona, su inocencia se ve incólume hasta salir del proceso, y así debe terminar el proceso. Como entró debe salir, pero aquí funciona que todas las personas detenidas, o en su mayoría, entran a un proceso penal en la creencia que deben probar su inocencia. Entonces eso implica que el mensaje no ha llegado completamente, que los funcionarios no están haciendo algo completamente bien, porque la gente cree que debe probar su inocencia, y no funciona así. Es la fiscalía la que debe probar. Ojalá que los periódicos de este país estén escuchando lo que usted dice, porque para ellos sí, se presume la culpabilidad. En su juicio y patíbulo particular que manejan y han manejado en este país, si a ellos les ocurre que usted es culpable, seguirá siendo culpable, aunque la sentencia diga que era un absurdo la acusación. Y ahí es donde entra el tema importante, doctor, y a todos, a toda la población, de la necesidad de que tengamos jueces valientes, jueces contrarios, como decía Liz Valdivieso, jueces independientes, jueces que tengan el valor de resolver conforme a derecho, porque realmente eso es lo que al final del día nos garantiza a todos hoy, nos garantizó ayer o nos va a garantizar mañana, que nos vamos a enfrentar a algún problema bajo las reglas que están escritas en las leyes, que están escritas en la Constitución, porque realmente la libertad de las personas es algo sagrado, y por eso es que Tania, hay que defender a los inocentes que están siendo detenidos. Perdón que le interrumpa, porque teóricamente todo eso que está usted mencionando es hermosísimo, pero yo le quiero decir que en concepto, todos esos conceptos están suspendidos por el momento. Sí, ¿Usted cree que hay un juez en estos momentos que vaya a hacer algo contrario a la línea de lo que se está haciendo? Debería. No, por eso, él debería que si lo está en su concepto, verificando la independencia judicial, ¿sí o no? Sí creo que hay, doctor. Yo creo que yo a las pruebas me remito, como dice usted, ¿verdad? Depende de en qué marco estamos hablando, porque en el marco del régimen y todos los procesos en este momento... no, usted dice los otros casos. Sí. No, por eso, pero los otros casos... Estamos hablando pero es que la independencia no puede ser solo para ciertos casos y otros no. Lo que sucede es que yo sí soy de la opinión que en el caso de tratamiento a pandilleros, todo es especial y especializado. Eso no quiere decir que nos vamos a arrollar con todos los derechos y garantías que reconoce la Constitución. Sin embargo, sí hay, y ya se ha aplicado en el pasado y se aplica no solamente en El Salvador, sino que internacionalmente,
una flexibilización a ciertas garantías, a ciertos derechos. De hecho, en el pasado ya se condenaba mucho por ciertas teorías, no vamos a hablar de teorías en el derecho penal, pero sí se aplicaban ciertas teorías que implicaban una flexibilización en la aplicación de ciertos principios procesales y penales y constitucionales, incluso para lograr condenas de crimen organizado, porque es algo especialísimo. Entonces yo creo que eso mismo se está aplicando en este margen, y por eso quizás usted y yo diferimos en la posición en cuanto a los jueces sin rostro, que es un tema importante que la población también merece saber en qué consiste. ¿Usted es partidaria de los jueces? Yo soy partidaria de los jueces sin rostro, pero en ese ámbito únicamente. Y de forma temporal. Okay, voy a hacer una pausa y debatimos si quieren ese tema. Cuando regresemos como más tiempo, tiene la palabra también Adán, que no lo veo bien callado, bien. Ha venido regañado como Marvin a veces. Está consternado por hoy le hemos bloqueado la conferencia a Marvin. Sí. No, antes viene regañado. Viene regañado. Sí. Hoy en la noche me voy a desquitar con el licenciado Valdivieso. Vaya. En Pulso Ciudadano. Un saludo especial ahí al licenciado. Lo vamos a traer y no quiere venir acá a estar con nosotros porque tiene su programa. Tiene más rating. Tiene más rating en la noche. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Definitivamente el tema de lo que han planteado ustedes, los jueces sin rostro, es otra de las figuras que está contemplada dentro de este contexto de debate, de análisis que se tiene con relación al régimen de excepción y este nuevo enfoque del gobierno para afinar una nueva estrategia que busca evitar que las pandillas se reorganicen. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenemos el tema de jueces sin rostro, pero aquí un televidente pregunta, a Tania se le olvida que todavía estamos en régimen de excepción. ¿Por qué bajar la guardia? Dice. En relación a la delincuencia común, en cuanto a las visitas profesionales y las visitas de los familiares, desde que inició la pandemia se ha vivido, tanto ellos al interior como los profesionales afuera y sus familias, de las personas que están enfrentando procesos que todavía no están declarados culpables, sino que están enfrentando procesos penales, y otros que sí ya tienen la calidad de internos o de reos condenados. Pues nosotros no podemos llegar a preparar la defensa, y si hay algo que quizás debemos tener una empatía tremenda, es precisamente eso. Alguien en un problema tan grave, enfrentando una pena de cárcel, lo menos que merece es estar en comunicación con la persona que lo va a representar, que va a sostener su inocencia en un proceso, para tener igualdad de oportunidades que tiene la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, para incorporar pruebas. Es decir, no es lo mismo defenderse sin comunicarse con su abogado que defenderse en comunicación con su abogado, porque es defensa material y técnica. Así lo reconoce la Constitución. Material, el reo, técnica, el abogado. El punto es que el régimen de excepción no puede ser exclusivo porque constitucionalmente entiendo. No, pero es que este problema es de antes de la pandemia. Claro, pero el régimen, este problema es arrastrado. Pero el régimen de excepción no permite que sea solo selectivo. No, aparte de eso. No por eso, pero eso viene a agravar la situación de que no puedan tener una comunicación entre la defensa y el gobierno anteriores ya se tenía la misma disposición, entonces, doctor. No, en gobiernos anteriores no se tenía esa disposición. Pues sí, pero entonces es el régimen de excepción. Es por la pandemia que inició. No. Veamos. Cuando entra este gobierno, ¿verdad? En ciertos centros penales los directores se toman el tupé de decir que no van a enterrar. A ver, los reos comunes, no estamos hablando de pandilleros. Esa fue uno de las deficiencias de esa implementación. Yo fui a denunciar eso a la Fiscalía General de Santa Ana, ahí está la defensa. Sí. Y ahí está engavetada también, ¿verdad? Porque hay una connivencia que hay que denunciar, en la que lamentablemente la justicia era manipulada a través de la Fiscalía, ¿verdad? Y la prueba son esos juicios falsos que se hicieron contra una cantidad de gente que ahora está reclamando sus derechos, ¿verdad? Y por eso hay fiscal preso. Pero faltan otros fiscales que deberían de estar presos también y que no están en el país, ¿verdad? Que ni siquiera se conoce si hubo proceso, y ya de hace varios años. ¿Verdad? Entonces, por eso digo que el problema es humano, no es un problema de que del tal partido y de tal cosa. Es aquel que se empodera de que el poder le permite hacer lo que le dé la gana, y eso no es cierto.
Por lo menos hay que decirlo, aunque siga siendo cierto. Pero bien, lo de la pandemia es entendible. El contacto con gente del exterior ponía en riesgo toda la seguridad de salud de los interiores. Pero aún así hubieron reos. Pero eso solo vino, digamos, a colchonar la decisión de que era conveniente que los abogados no estuvieran en contacto con sus defendidos, ¿verdad? Como una línea, porque aquí siempre se ha creído que justicia es que haya condenas y no que haya valoración de lo que usted ya dijo, de la prueba, si eso no es, porque hay una cantidad de procesos que están basados en ciertos empoderamientos legales que se le han dado incluso al sector femenino. Le voy a poner un caso. El testigo Virogrip, perdónenme, pero había un anuncio en que salía de la misma persona varias otras personas, ¿verdad? Entonces, en el caso de la violación, como es un delito de alcoba, entonces hagamos una cosa, que la víctima sea testigo también. Entonces declara como víctima y entonces ya está cocinado el proceso. El problema es que cuando declara como testigo, en términos de las personas que se están defendiendo, es que no se le dan las obligaciones que tiene todo testigo, que es ser confrontado con la persona que está siendo procesada. Tampoco, hay una mala utilización de las figuras de los testigos protegidos e incluso en este caso de los delitos de alcoba, que cuando es testigo y que entonces sí es cierto que hay que proteger la revictimización, eso es una realidad, pero también es cierto que, por ejemplo, la ley, y hay muchos casos que son manipulados por algunas mujeres por algún tipo de venganza o porque quieren quedarse con la custodia. Es una realidad que vivimos. Y en ese marco, esas personas procesadas se ven completamente indefensas porque no pueden enfrentar al testigo, porque el testigo se escuda en el sistema que protege a la mujer. Entonces, y eso hace invisibilizar a las verdaderas víctimas de violencia contra la mujer que hacen un mal uso de este sistema. Vamos a ver, jueces sin rostro. ¿Tú estás de acuerdo? Me gustaría opinar, antes de profundizar o entrar en el tema de jueces sin rostro, sobre el dinero que está pidiendo seguridad por este combate. Ha sido algo que yo soy de las voces que dice la transparencia de los fondos es una de las debilidades de este gobierno y no debe de ocultarlo. Acordémonos que el problema donde se empezó a señalar al presidente de la República de darle un golpe de Estado al Poder Legislativo cuando llegó con el ejército a la Asamblea Legislativa, nace por la petición financiera para el combate de las pandillas. Entonces se está dando un mensaje, y esto es un llamado de reflexión al gobierno, que el mensaje que está dando es que parece que le interesa el dinero y ocupa una problemática para justificar. ¿Y por qué se da esa impresión? Por la falta de transparencia de los fondos. Y yo estoy consciente, yo lo he dicho en algunos medios, lo dije creo el viernes pasado también, que la Fiscalía va a tener necesidad de tener más fiscales. Eso implica mayor presupuesto. Y más jueces. Y más jueces. Y más custodios. Pero más calificados. Exacto. Y más penales. Claro, y un juez... Entonces, ¿por qué cuestionar el tema económico de presupuesto si él necesita de mayor presupuesto? No es necesario entrar, porque algunos consideramos que no hubo golpe de Estado, otros consideran que sí. Ese es el punto. Pero vean lo que está pasando. Yo creo que la urgencia de los fondos era real, pero lo que había era una ingobernabilidad voluntaria y malintencionada de los que constituían la Asamblea en ese momento. Y eso yo creo que no cabe discusión y que la necesariedad de los fondos era una realidad y lo estamos viviendo ahora. Si esto hubiera pasado antes, quizás iban a decir algunos, pero han pasado 3 años. Sí, pero también se ha estado recopilando información, es decir, todo es un proceso. Pero esos fondos sí eran urgentes, sí han sido urgentes desde hace muchos años incluso. Pero el tema de la transparencia. No, yo creo que en ese punto estamos completamente de acuerdo, que hay que rendir cuentas. Porque me dejó un poco... Vamos a ver. Aquí, Tania, ¿cuál es tu tesis de los jueces para que veamos después la del doctor? Los jueces sin rostro, a mí me parece que de forma temporal Primero, ¿cuál es la razón? Discúlpeme. Para proponer el juez anónimo. Así yo les voy a poner un ejemplo. En México se discutió mucho este tema y decía alguien que defiende derechos humanos, han matado 11 jueces en lo que va de la presidencia del expresidente anterior, Enrique Peña Nieto. Entonces, yo creo que no estamos, decía esta persona, en un estado en el que todavía en el que aún no se justifica la implementación de estos jueces por las garantías que se vulneran. Ya vamos a hablar de ello. Pero yo digo, un juez
para mí es suficiente, sobre todo en el marco de terroristas que son asesinos, que nos han mostrado que matan a los jueces o que muchos jueces, de hecho, incluso ni siquiera nos llegamos a los jueces. Los custodios en las prisiones estaban obligados a extraer de nuestros celulares cuando quedaban encendidos, a sacar el número del teléfono, se lo proporcionaban a los mareros y después empezaban las extorsiones. Eso es una realidad. Y entonces las amenazas, hay muchas personas que colaboraban con ellos porque eran amenazados. Algunos eran hasta asesinados. En El Salvador, se corre el peligro que por temor no se logren las condenas. De hecho, no sabemos si en el pasado solamente por corrupción o también por temor algunos jueces no se atrevieron a dictar condenas en contra de estos terroristas. Esto nace desde allá por la Cosa Nostra, que en Italia fue muy utilizado para hacer condenas masivas con los jueces sin rostros para evitar que fueran asesinados, porque llegaban los colaboradores, los policías, todos jueces sin rostro. Colombia. En Perú se utilizó y fue efectivo cuando la época allá por los 90 estaba el Sendero Luminoso, el MRTA, que eran estructuras terroristas que se estaban apoderando completamente del Perú. Se implementó la figura y fue efectiva en la época de Fujimori. Luego Colombia se planteó también lo mismo. México no llegó a lo mismo, sin embargo sí se discutió el tema. En España tuvieron ayuda internacional contra los ETA y por eso no fue necesario, porque hay que valorar, hay que ponderar si realmente se justifica, si hay un peligro para el Estado de desaparecer, si hay extrema violencia, y hay temas que se discuten. En México nosotros tenemos nuestros terroristas, México tiene los suyos, en España tenían los suyos, Estados Unidos tuvo los suyos, es decir, todos tenemos nuestros terroristas, y esta es una herramienta eficiente solo porque esto le permite al juez le garantiza una independencia, en el sentido que no se ve presionado porque lo van a matar si los condena. Y otras personas lo que van a decir que se vulnera en el sentido de los derechos, porque yo no puedo conocer quién es el juez, si tiene la preparación necesaria, que se presume que la tiene, y no lo puedo recusar, es decir, no puedo pedir sacarlo del caso si hay alguna inhabilitación específica por ese aspecto. Sin embargo, eso ya existe en El Salvador. Es decir, no es algo tan que no existe, porque cuando nosotros tenemos testigos protegidos y queremos defender a alguien, es bien difícil si no sabemos quién es, y a veces el testigo protegido es alguien que tiene reseñas personales con el procesado. Es algo similar, yo puedo hacer el símil y ya lo hemos vivido en El Salvador, lo vivimos. Puedo hacerle un par de preguntas. Mire, la primera, ¿usted está proponiendo o aceptando la tesis del juez sin rostro solo para pandilleros o para todo el mundo? Solo para pandilleros. Tiene razón usted, pero en términos generales el concepto del anonimato para mí tiene una relación integral con aquellos que tiran la piedra y esconden la mano. Particularmente en las redes sociales abunda ese tipo de animadversión, diría, general, ¿verdad? De una cantidad de canallas que se dedican a denostar mujeres, etcétera. Y por eso resulta repugnante que alguien no dé la cara para hacer lo que va a hacer. Ok, voy a hacer una pausa y... A ver, todavía me deja, o sea, en concreto, tú avalas la figura, Tania, de los jueces sin rostro por cuestiones de protección, de seguridad para ellos. Seguridad para los jueces, para garantizar que van a tener independencia de presiones externas. Ahora, el doctor tiene su tesis y le voy a dar la palabra cuando regresemos, ¿le parece, doctor? Porque tengo que irnos a la pausa. 7:17, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, voy a darle la palabra al doctor García y luego viene el análisis político de debate de Marvin y de don Adán. ¿Por qué usted no está de acuerdo? No, es que en términos generales, ya me lo aclaró Tania, ¿verdad? En términos generales ese concepto no se podría aceptar. Ahora, en lo que se está haciendo es un instrumento de protección, obvio, contra unos elementos que están organizados y con antecedentes de no pensarlo dos veces para aniquilar al adversario o incluso al que no conocen, ¿verdad? De tal manera de que sí, bajo ese concepto es un instrumento de la guerra que se está haciendo y por lo tanto es aceptable, ¿verdad? Racionalmente, es decir, no es cuestión de que la jurisprudencia ni nada, no. La sensatez hace pensar
que eso que antes no se ha necesitado, porque incluso el combate a las pandillas no es desde ahora, ¿va? Y hay jueces que merecen ser reconocidos por su valentía porque dieron la cara para condenar a verdaderos criminales natos, ¿verdad? En serie, etcétera, y ahí están pidiendo extradición. Pidiendo extradición, etcétera. Entonces, esos no necesitaron una capucha para ir a impartir justicia, ¿verdad? De tal manera, pero ahora es masivo esta cuestión y es evidente o es de presupuestar que puede haber reacciones de carácter fatal o atentatorio contra los reos. De tal manera que bajo ese concepto es obvio que hay que aceptar que se necesita. Sí, lo acepto. Sí, claro. Desde ese concepto. Bajo ese concepto y en esa área, ¿verdad? Okay. Únicamente. Yo jamás lo aceptaría no, porque imagínese solo por un caso. Imagínese que yo juez veo que llega alguien que le dañó a un amigo, a un familiar, y entonces como yo estoy tapado así, no me van a identificar que yo soy familiar del que perjudicado y entonces lo voy a condenar. Eso no se puede. Hay algo que la discusión de ustedes nos deja claro, que hay excepcionalidades que la ley contempla, ¿no? Y la cabeza. Y que debe de ser en esto, debemos de ser racionales en eso. El caso italiano es el primero que comienza a implementar los jueces sin rostro, porque la mafia es tan poderosa que coaptaba funcionarios públicos, políticos, empresarios, fiscales, jueces, o sea, y habían jueces que no querían someterse a las líneas del crimen organizado y terminaban siendo asesinados. No, además no se podían comprar. Sí, en Colombia se tomaron hasta la corte. Yo creo que Colombia también. Sí, entonces, se tomaron hasta la corte. Entonces, en ese sentido, ya la Constitución, por ejemplo, contempla una excepcionalidad con la pena de muerte que se le aplica exclusivamente al caso de traición cuando estemos en guerra y a los militares. En ese sentido, creo que lo que dice el doctor García es viable que los jueces sin rostro se apliquen, y yo iría más allá, no solo a las pandillas, también al narcotráfico. Al crimen organizado. Y a los delitos de cuello blanco, que son los que tienen la capacidad de coaptar a cualquiera. Ese es un punto bien importante, porque los corruptos deberían de estar en esa categoría de tratamiento especializado. Claro, porque es que yo te cuento un caso. No, porque tienen una característica que son cobardes. No, bueno, por eso. La corrupción va aunada a esa forma del robo, del hurto, ¿verdad? Claro. Debajo de agua, porque no. Pero esas mismas, digamos, tranzas que ellos están acostumbrados, y a armar esas tramas de corrupción les permite también poder coaptar a los jueces que los van a juzgar de alguna manera. Los grupos de interés en este país, doctor, son muy especialistas, por ejemplo, en esta que se llamaba la sala del pisto, ¿verdad?, en poder convencer a magistrados incluso de que fallen a su favor y coaptarlos, ¿no?, en diferentes temas. En ese sentido, creo yo que los jueces sin rostro pueden aportar para llegar más rápido a la justicia y poder contener a estos grupos, no solo las pandillas, también el crimen organizado, el narcotráfico, el cuello blanco, debería de ser juzgado en esto. Me decía un fiscal en San Miguel que para ellos perseguir a veces, por ejemplo, la cosa del narco allá en San Miguel, el narcomenudeo, las banditas que se arman para vender drogas a veces en el interior del país, es complicado, porque ¿cuánto gana él? Pero mire, a propósito... ¿Y cuánto genera en ganancia el narcomenudeo? Entonces, y él va a arriesgar a su familia por meterse a perseguir. Entonces, a veces mejor desisten de los casos para no meterse en terrenos que les pueden pasar facturas. Sacrifican la justicia. Acaba de mencionar algo que es muy importante. Si un funcionario está en peligro, son los fiscales. ¿Qué me dice de los fiscales? Y permanente. Y permanentemente. Entonces, si vamos a hablar de seguridad en cuanto a represalias, deberíamos de tener los fiscales. Bueno, los fiscales ya lo hacen. ¿No se han fijado cuando los periodistas entrevistan? Sí, en Perú iban sin rostro todos los actores. Cuando los periodistas entrevistan a los fiscales, les enfocan los pies. Para evitar una regulación en algunos de los casos es decisión personal. Claro. Yo quiero aportar algo sobre esto de los jueces sin rostro, que me llama la atención. Ustedes son los profesionales en el tema.
A mí me gusta ser autodidacta y me acuerdo que cuando empecé a leer sobre este término me encontré con este tema del principio del juez natural. Y leía que el principio de un juez natural, porque entiendo que el juez sin rostro va en contra de ese principio Totalmente. ¿verdad? Pero me llama la atención que el principio es que el juez tenga una total independencia en el momento de poder resolver o llevar el caso y dar una sentencia. Ahora, el problema de fondo de esto, creo yo, es que como hay un señalamiento de que se está violando la separación de poderes, y ver que la iniciativa de jueces de rostro no viene del órgano judicial, sino que del órgano ejecutivo, y aquí yo lo estoy señalando para que el gobierno no cometa esos errores que está cometiendo, donde la separación de poderes no se respeta, porque me llama la atención el silencio de los jueces actuales, ¿verdad? Llamemos de los magistrados de la Corte Suprema en este tema, o será que los medios no los abordan, porque aquí uno tiene eso y yo soy... O no se dejan abordar. O ellos no se dejan abordar. Por eso yo digo que necesitamos, tanto en la prensa escrita o la televisiva, un apartado de medios de comunicación dedicado al órgano judicial, para que sepamos y no estemos en rumores de estos casos, porque si solo viene del órgano ejecutivo, entonces se da esa imagen de que en el país ya no hay separación de poderes, más el silencio yo no lo de la Corte. Es que entonces, no es un silencio, realmente ellos se cuidan y ha sido históricamente el comportamiento de todos los magistrados. De hecho, como profesional del derecho, yo veo mal que ande un magistrado saltando de medio en medio, como lo decimos en buen salvadoreño, porque realmente hay casos en los que eventualmente pueden llegar a conocer en el futuro, bajo la figura de un amparo, de un habeas corpus, si están en la sala de lo penal en una casación, si están en lo contencioso. Es decir, ellos lo que hacen es cuidarse y no existe esa costumbre de que ellos estén emitiendo opiniones y sobre todo políticas. Y si son políticos partidarias, con mucha mayor razón que tienen que mantenerse al margen, porque es que ellos estoy son de acuerdo que se entes completamente judicial, lo político, correcto. partidario. Entonces no debemos nosotros pedir que se expongan. Sí hay temas que podrían ellos emitir opiniones, pero ya es una cuestión más académica que realmente a la población a veces cuesta un tanto digerir, que mejor no merece quizás la pena que ellos anden ahí, pero que los saquemos a los magistrados para que estén dando explicaciones políticas sobre decisiones de algunos gobiernos de partidos. Pero en este tema es propio del juez. Pero es valedera, yo considero valedero porque al menos como imagen debería de surgir de ahí una valoración de ese tema, ¿verdad? Exacto. Yo la separación de poderes no la entiendo como que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. A mí me encanta que no haya separación de poderes en estos momentos, ¿verdad? Porque la lucha es un interés de todos y lo que debe haber es una línea general de acción, ¿verdad? Sí. Pero eso respaldado porque es la opinión de la gente más sencilla hasta la gente más... porque el otro punto, ¿va? Digamos, la naturaleza del juez natural, o sea, el principio del juez natural es también saber que el juez no vaya también a dar una sentencia porque ya le dieron una orden de arriba. Todo está suspendido. Además, quiero decirle una cosa, eso ya antes de este gobierno era tradicional pensar que habían índices para... Bueno, no solo eso, en cuestiones que no son penales, sino que son mercantiles. Ajá. Se daba eso. Se daba esa connivencia y esa orden de mirar este volado, ahí ve cómo lo declaras nulo después, ¿verdad? El asunto es que ya llevan 30 años estos, pero ahorita van a perder el caso. Hay un caso, no lo voy a mencionar porque éticamente yo estoy involucrado, pero se da esa situación, que uno mira para arriba y bueno, en experiencia propia, un juez me confesó que tenía instrucciones de que en un caso que me interesaba hubiera una condena. Por eso es importante que los jueces que se postulan para ser jueces, los que ya son jueces, que hagan la reflexión permanente y constantemente en cuanto a su función.
que estén ahí por vocación, porque si bien es cierto no vamos a exponer su vida, pero deben tener el valor y el coraje que si aceptan el cargo, aceptan también ciertos riesgos, ciertos peligros, cierta exposición y cierta contrariedad y ciertas privaciones, y ciertas privaciones, Tania, es decir, es algo aceptado, consensuado. Yo quiero tomar un concepto que tú decías, y es que el aparato judicial se debe desprender de lo político partidario. Estoy totalmente de acuerdo, pero el problema de raíz que yo veo, ¿quién elige a los jueces? Bajo la visión política partidaria. Ya lo hemos discutido en el pasado, y es parte de las propuestas de reforma constitucional que hay que cambiar. Que me parece, y continúo sosteniendo, que la forma de elección de los funcionarios de segundo grado no es la mejor, la que tenemos, y que tampoco es razonable, en mi opinión, que al tercer órgano de Estado, y específicamente al que imparte justicia, lo nombre otro órgano. Pero además hay un aspecto cultural, ¿verdad? Un aspecto cultural a la población, al individuo. Hay que inculcarle valores de escrúpulos de su proceder. Que deben mantenerse sólidos y firmes en el tiempo. Yo creo que nos queda bastante claro y definido todos los conceptos debatibles de los temas que hemos hablado. Hay otros ahí que tenemos en agenda planteados por ustedes. Está este tema nuevo de la cooperación de inversión privada al Triángulo del Norte, con el propósito de evitar la migración. Hemos visto una caravana fuerte, creo que ya se debilitó en México, pero detrás de todo esto hay un elemento que tiene vinculación a lo que hemos estado hablando, el tema de la seguridad. La migración surge producto de varios aspectos, entre ellos la falta de seguridad, la falta de empleo y otros aspectos, y otros aspectos que rodean el tema, sociológicamente hablando, ¿no? A ver, vamos a hablar de esto cuando regresemos. Marvin, tú en el programa, en el debate político semanal de Radio Fuego, que tuvimos el día miércoles, tú decías de que es un dinero basura, creo que calificaste el dinero de la cooperación. ¿Sí? Algo así dijiste, ¿no? Nunca considero. No recuerdo. No recuerdo, ya te lo voy a... Y de hecho está posteado. Tú dijiste de que 1.900 millones de dólares son una porquería. Ya te va a demandar, Marvin. No, aquí no te... Yo sí me preparo bien. Tú dijiste así de 1.900 millones de dólares son una porquería de dinero para los problemas que necesita resolver Centroamérica. Claro, correcto, sí lo dije. Y lo sostengo también. Vaya, y no te acordabas. No, lo que pasa es que no dije basura. ¿no? Sí, perdón, yo tal vez el término, pero es casi un sinónimo. Bueno. Pero ya recordado, sí es correcto. Así. Voy a la pausa. ¿Me vas a explicar por qué o vamos a debatir por qué? Por eso estamos hablando de 1.900 millones de dólares en el marco de una cumbre que sin duda alguna también... No, y estamos entonces pidiendo transparencia sobre porquerías. Exacto. ¿Para qué? Mejor no. Va, ahí está el primer punto de debate, hermano. Sí. Pausa, no me cambie y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. 1.900 millones de dólares en el marco de un anuncio que hace la vicepresidenta de los Estados Unidos de la Cumbre de las Américas, que es un tema de debate también, son una porquería de dinero para los problemas que necesita resolver Centroamérica. Lo dijiste tú. Sí, el miércoles. Sí, en el programa de debate político. Es correcto. Vamos a ver. El presidente Biden prometió durante su campaña electoral que iba primero a legalizar a los hispanos que están en Estados Unidos, y no lo ha hecho. Esa es una promesa que viene haciéndole el Partido Demócrata a los hispanos desde Barack Obama y nunca la cumple. Muy por el contrario, ha tenido a 20,000 salvadoreños presos ahí en la frontera, incluyendo como 1.500 niños. Entonces, ese es el punto. Lo otro es que una vez que asume la presidencia, dice que va a destinar 4,000 millones al Triángulo Norte. Eso es Guatemala, Honduras y El Salvador. Hasta esta fecha no ha dado ni un 5 de esos 4,000 millones que ofreció. Nombra a la vicepresidenta Kamala Harris para que atienda el problema migratorio y atienda el Triángulo Norte, y no logra resolver prácticamente nada la vicepresidenta. Llega a Honduras a la toma de posesión de Xiomara Castro, ofrece plata y ofrece 1.200 millones en inversión, y hasta ahora no ha habido ninguna inversión. Entonces que hoy salga en la cumbre diciendo que va a dar 1.900 millones, o sea, es una porquería de dinero, porque primero no resuelve los problemas que tiene la región, y segundo, ya llevan ofreciendo 4,000, 1.200, hoy 1.900. Yo diría que lo que es porquería... Esto, López Obrador
Brevemente, porque ya López Obrador ha establecido una cifra, ha dicho que hay que hacer un plan Marshall para Centroamérica si realmente quieren detener la migración hacia los Estados Unidos, y ha hablado de 300.000 millones de dólares, que es como la cifra correcta para poder desarrollar estos países. Entonces, si no, vamos a ser ricos todos. No, es para desarrollar estos países. millones de dólares. Es que es para la región y detener la migración hacia los Estados Unidos. Si no, todo lo que diga Biden o cualquier otro presidente que venga es mentira. Yo quisiera corregir de porquería. Lo que acabo de escuchar. Entonces la porquería son los ofrecimientos, no el dinero. Claro, así es, ¿verdad? exacto. Entonces, ubicándonos en eso, de más está que estén ofreciendo 1.000 millones, 40.000 millones, porque ¿de dónde surge la porquería? Los 40.000 se los dio a Ucrania en armas. Ah, no, por supuesto. Bueno, eso es otro tema que obviamente está creando una complicidad, o ya estableció la Legión extranjera, que son nada más y nada menos que soldados que espontáneamente, sí, pero eso era de esperar en la crisis económica que está representando el imperio americano, porque siempre ha sido una solución histórica el vitalizar la guerra y la industria de las armas. Yo digo que este país, como lo dijo el presidente, debe de pensar por sí mismo y actuar por sí mismo. Dejar de estar pensando que una de sus áreas es andar pidiendo limosna y vivir de lo que le regalen, porque al final esas cosas ni siquiera llegan al pueblo, sino que se quedan en otros estratos. La migración no tiene por esencia la seguridad, sino el deseo humano, natural, de superar sus ingresos, cosa que en el ambiente nacional está destinado solo a los privilegiados que pueden manipular los precios o de todas las cosas, ¿verdad? Pero la masa no tiene esa visión. Ok. Vamos a ver. Entremos a esta parte neurálgica de lo que plantea Marvin sobre el tema de fondos, y ya pues un poco aclarado el punto. La porquería es el ofrecimiento de que nunca lo concretizan. En ese mismo contexto, el mismo presidente Biden le ha restado valor a la ausencia de muchos líderes. No le cree a nadie. Pero eso contradice, por ejemplo, digamos que el secretario Blinken, el secretario de Estado, estuvo llamando al presidente Bukele para convencerlo de asistir a la cumbre, y el presidente Bukele no le contestó. Así es como asiste Brasil y Argentina también. Y el presidente Bukele no le contestó la llamada. Sobre ese punto, bueno, quiero hablarlo del dinero. Yo creo que todo dinero que realmente sea destinado para las necesidades, bienvenido. Claro. Pero por poco que sea. Por poco que sea. Sí. Ahora, lo que sí, y vuelvo a hacer eco de la transparencia que tanto se le pide a este gobierno, también debe de ser hacia esos ofrecimientos. ¿A quién? Porque se habla de la empresa privada que va a venir enfocado ya no al Estado, sino que es a la empresa privada. ¿Saben a qué empresa privada viene a invertir? La empresa privada estadounidense. No, por eso. Estadounidense. Son 10 empresas las que están comprometidas. Pero hay que ver el contexto que tenemos en El Salvador, que la ayuda de Estados Unidos que daba a la policía y a otras entidades la desvió para ONG. Sí. ¿Verdad? Y leyendo, digo esto porque leyendo informes después de esta declaración de que iba a venir esta ayuda, que le están pidiendo allá senadores ya que se determine a quiénes le van a dar, ya que está ocupando estos fondos, en el caso de El Salvador, a ONG, ya el término de empresa privada. Ese derecho yo creo que es también muy importante, y nosotros que lo vamos a hacer receptores, también unirnos para saber quién va a recibir ese dinero, para qué se va a utilizar. Y yo soy de los que alzo la voz por los municipios en extrema pobreza. O sea, la gran cantidad de migración por cuestión financiera, pero aquellos 30 municipios de extrema pobreza severa, que hay mucha gente que tiene que migrar para poder traer sustento a su familia, y entonces ese fenómeno viene porque no solamente es el fenómeno de la migración por la violencia o por un arraigo familiar que alguien se fue hace años, sino que también la crisis financiera.
Eso es algo que también debemos de Pero la anotarlo. crisis financiera es a nivel mundial, es decir, tanto se van de aquí como van a un lugar en donde también hay una crisis. Sí, pero acá hay una extrema pobreza severa. Pero ¿a qué se debe la pobreza? Sí, eso iba yo. ¿A qué se debe la pobreza en este país? A que hay personas que no pudiendo mantener un hijo, tienen 10. 2 y tienen 3. ¿Y cómo es eso? La población. No Y entonces, esa es la política. Sí, correcto. Vamos a ver. Sí. Tu tiempo, es Tania. otro programa. Sí. Desde Es otro- fondo cuando se habla que los dineros ahora vienen para las ONGs, porque sí es cierto, ahora vienen empresas a generar empleos, van a invertir, pero cuando menciona Dan el punto del dinero a las ONGs ahora, yo creo que, es decir, en el pasado se les dio tanto dinero a los gobiernos y lo robaron tanto y continúan impunes muchos de ellos, que entonces uno piensa, ¿por qué apartar al Estado por lo que pasó a gobiernos anteriores? Es decir, no se puede invisibilizar a un gobierno en un país cuando el trabajo debe de ser juntos. Es decir, no se puede pretender frenar la migración y apartar al gobierno de un país. Es decir, es inconcebible, en mi opinión, una cumbre de las Américas sin muchos países de las Américas y que algunos sostengan que la cumbre fue un éxito porque al final no fueron quienes el presidente Biden no quería que asistieran y que fueron en delegaciones. No es lo mismo que vaya una delegación a que vaya el cabeza del Estado, el presidente del país es quien debe representar y deben estar constituidos todos los países de América. Es interesante que quienes celebran aquí que no hayan ido, Cuba, Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, no fueron invitados a la cumbre, como sí fueron invitados 2 diputados de la Asamblea Legislativa salvadoreña, Claudia Ortiz y el diputado Johnny Wright, fueron invitados a ir a la cumbre. Pero los que celebran que Cuba, Venezuela y Nicaragua no estuvieran en la cumbre no fueron invitados como partido político a esa cumbre. Sí, pero ese es un buen punto. Y debería de ser motivo de reflexión para el partido Arena que se plantee por qué no lo invitaron a la cumbre, ¿verdad? Ahora, yo quiero sí se ve como un éxito allá en Estados Unidos de parte del gobierno que no hayan asistido los gobiernos que no querían que asistieran al final. Sin embargo, la población, o por lo menos yo he visto en algunas de las lecturas que se ha hecho, se percibe como un fracaso de la administración actual en Estados Unidos en cuanto a la implementación para frenar la migración hacia ese país. Es decir, la implementación de políticas para frenar la migración en esta administración, la ciudadanía en ese país, lo hemos visto en noticias y en artículos de periódico, lo percibe como un fracaso de esta administración en cuanto a esas políticas. Ahora, yo quiero abonar algo sobre esto. Yo creo que el tema de la autodeterminación de los pueblos, esta cumbre lo ha dejado bien claro en los dos bandos. Tanto el país anfitrión tiene su derecho de poder, como anfitrión, invitar a quienes desea, a quienes y también los países que no, que se permiten organiza la cumbre, pone las sillas, las mesas y hace la comida. Y que las invitaciones son privadas. Pero las invitaciones son para el hemisferio. Oíme, la autodeterminación de los pueblos al no ir es su derecho. Bueno. Entonces yo creo que hay que respetar ambas posturas. ¿Verdad? Sí, como lo dijo López Obrador, fue la cumbre de los países de los amigos. Es como defender la democracia sin ser democráticos. ¿Cómo no lo vas a invitar a todos? Todos somos América. Yo quisiera una pregunta. ¿Y ustedes creen que la migración se va a detener invirtiendo en el país? Buena pregunta. La respondemos cuando regresemos. Tenemos responsabilidad. Vamos a responder cuando regresemos. Sí, no. Pausa, gracias por estar con nosotros. Todavía que le dejó el sabor un poco de lo que quería comentar. A manera de conclusión. Sí, yo quería dejar bien claro que es autodeterminación tanto del anfitrión como de los países de no ir y debemos de respetarlo. Ok, voy a la pausa y regresamos con ese otro elemento que introducen en la discusión. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias, nuevamente vamos a aprovechar esos minutos para un poco responder a manera de pregunta lo que usted decía. ¿Ustedes creen, decía? Sí, ¿ustedes creen que con el dinero se va a evitar la migración en las cantidades incluso, que en estos momentos hay? Esa es la pregunta. Sí, no, por supuesto que no. El problema estructural necesita de otro tipo de políticas. Dependerá, por ejemplo, las fuentes de trabajo que ellos vayan a instalar. El acceso al trabajo digno, las pensiones, de obra. ¿Y usted cambiaría, yo si fuera inmigrante o en mi mente, un futuro inmigrante, yo diría, bueno, aquí van a abrir una fábrica, ¿cuánto voy a ganar ahí?
tanto. No, hombre, yo me voy a Estados Unidos porque allá voy a ganar más como para... Sí, porque Depende. hay familias que se van depende. y que migran y que aquí tienen hogar y que tienen trabajo los dos, pero quieren mejorar. Depende. Claro. O sea que no es la apertura de empleo lo que va a evitar que la gente se vaya. Es una pequeña parte. Pero es que lo que sucede es que en los estudios que hay, el 60% se va por problemas económicos, ¿verdad? Pero hay un 40% que se va por otras cosas. Ese 40% sí se mejoran las condiciones, digamos, laborales o de trabajo. De seguridad. De seguridad, incluso de derechos, que es importante, podría optar a quedarse, ¿verdad? Ese 40%. Y en ese sentido se disminuiría la migración un 40%. Claro. Lo que se ha hecho, digamos, en el caso hondureño, lo que ofreció Kamala Harris fue, por ejemplo, que Nestlé iba a llegar ahí para aprovechar ese despegue que está teniendo el café hondureño y tratar de utilizar, digamos, ¿verdad?, ese sector para que Nestlé pudiera invertir y poner ahí fábricas para explotar ese producto. También ofreció llevar a Microsoft, ¿verdad?, para que pudiera ensamblar, imagino, computadoras. Pero necesitamos mano más calificada nosotros, no solamente en... Exacto. Y luego también ofreció llevar a Visa, Mastercard, para poder tratar de lanzar un proyecto. Exacto. Es lo que ofrecieron. Sí, bueno, pero si usted lo valora en cuanto a población, esas son pringas. Claro, exacto. Pringas, unas pringas. La desbandada de gente grande. Hay un punto que debemos que ver. Mi expresión de porquería, porque sabiendo el listado, porque yo he visto el listado de empresas. Entonces, cuando tú ves el listado de empresas que quieren venir a esta región, estás hablando que necesitas mano de obra calificada. Y El Salvador no tiene mano de obra calificada en la cantidad que la pueden necesitar estas empresas. Porquería es el ofrecimiento. Pero entonces hay que comenzar a trabajar en producir esa mano calificada. Claro, claro. Para responder un poquito la pregunta que nos hacía el doctor, hay que ver también cuál es la expectativa de la juventud actual. Y yo que tengo la oportunidad de hablar con muchos jóvenes, tanto en el ámbito religioso y académico, cuando he tenido la oportunidad de hablar con algunos estudiantes de diferentes ramas universitarias, la mayoría no está pensando en hacer arraigo en el país. Un alto porcentaje de nuestra juventud. Pero es que yo creo que las expectativas son parte de tu formación. De nuevo, Oscar Picardo me lo dijo, yo lo tomo como referencia. 6 jóvenes, hay que pensar en 6 jóvenes de 10. De cada 10, hay que pensar en 10. Exacto. Porque ahí hay un problema serio. De deserción escolar. Por cierto, que lo tratamos contigo. Y el otro problema. Ese es un elemento, es un ejemplo, como él dijo, te lo voy a poner, me dijo, con 10 dedos. Sí, pero ¿qué es lo que hacía qué es lo que generaba la deserción escolar? O agarras para allá. Pobreza. Sí, pero también las expectativas son relativas, porque la persona que no tiene alimentos, sus expectativas no son muy altas. Sus expectativas son tener una vida digna con 3 tiempos de comida. ¿Qué haces con 6 jóvenes que no tienen? La deserción escolar ¿qué se genera, Tania, se genera primero por pobreza. Correcto. De acuerdo. Por desintegración familiar. Por situación delincuencial. Correcto. Esas son como las principales causas por las que la gente decide ya no seguir estudiando. Entonces, esas son las causas que hay que atacar. Exactamente. Por eso decía alguien. Aparte de que yo creo que lo mencioné directamente, debería de ser obligatorio la educación, o sea, terminar el bachillerato. Pero hay que proporcionar las herramientas para que puedan estudiar también. Y si no se les dota de seguridad, ¿cómo va a ir un jovencito a exponerse? Pero ahora con este sistema creo que ya lo hay. De hecho, todo el dinero que antes iba para las pandillas, ahora va para la economía salvadoreña. Un punto toral en este país, la educación, entre comillas. Esa educación, ahí sí voy a usar yo el término que usó Marvin, para mí es una porquería, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque imagínense que en este país hagan una preparación de 15 años para ser bachiller, ¿verdad? Para que usted tenga la opción de manejar una moto y repartir comida a la vista. Requisito, ser bachiller. No, hombre. Sí, que los gobiernos ¿qué valoración tiene esa educación? Toda esa inversión de tiempo. Sí. Miren, si hacemos una cápsula de lo que en este país se enseña durante 15 años, primaria, parvularia, ahí están los resultados a la hora de los... En una pastilla de los exámenes. Que usted puede aprender, y por eso yo... Pero es que ese ha sido un problema de décadas, doctor. Pero hoy hay hasta 10, 20 años en la universidad. Pero hoy hay una corriente educativa
mucho más valiosa, mucho más certera, mucho más sólida, que es las redes sociales, a través de esas páginas de Google y todo, donde hay tutoriales para hacer, para aprender, etc. Hay que fomentar autodidacta. Entonces hay que fomentar la preparación autodidacta. Exacto. Eso es lo que hay que promover. El otro punto que y no necesitaría pagar tantos bueno, póngase a pensar cuál es la razón de cobrar una matrícula a los estudiantes. ¿Qué recibe a cambio? Revisemos, como dijo alguien, los bonos de los colegios que se pusieron Duarte en la época de Duarte porque la reconstrucción y ya quedó permanente. Las cifras no nos dejan. Bueno, hay una empresa de esas educativas que gana. Revisemos solo antes de darte la palabra. La cifra. Hay un estudio que se hizo para el Banco Central de Reserva en la administración pasada sobre el costo que le ha causado al país las pandillas. Entonces varía por año, pero se puede sacar un promedio anual de 4.000 millones de dólares que ha perdido el país por el problema de las pandillas. Si aceptamos que son 25 años o 29 años el problema de las pandillas, ¿cuánto dinero? Entonces, en 25 años estamos hablando de 100.000 millones de dólares que ha perdido el país. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos, si la comunidad internacional, si el país quiere comenzar a resolver los problemas que generaron, digamos, esto de la desintegración familiar, la pobreza, la falta de trabajo para los jóvenes, ¿verdad? Una buena educación. Exacto. Si los robos presidenciales. Entonces estamos hablando de que se necesita, Adán, para comenzar a resolver este problema, esa cifra que ha perdido el país en estos años para comenzar a resolverla. O sea, no son 1.900 millones, Adán, no son 4.000 millones. Vamos a ver, a manera de conclusión, porque se fue el tiempo. Sí. El otro problema de la juventud que hay que verlo, ¿verdad? Porque acá muchos jóvenes universitarios están trabajando en un call center. Y el problema del call center, si lo vemos socialmente, es una nueva maquila. Como primer empleo está bien. Pero no pagan tan mal en comparado a lo que podrías tener en otro sector. Exacto. Pero ha sido salir de lo textil. Es decir, hemos ido. Ahora, hay que ver también que para eso necesitan ser bilingües. Y aquí veo el tema de la educación. Yo creo que es tiempo que ya sea bilingüe, que los bachilleres salgan bilingües. Por lo menos van a tener, porque si van a venir esa inversión. Pero necesitas 5.000 maestros para meterlos al sistema. Pero también la parte de la informática, la computación, la tecnología. La tecnología. Revisen los programas educativos. Las computadoras que ahora tienen los niños. Revisen los programas educativos de hace 50 años y van a encontrar ahí la materia inglés. No es cosa nueva. Y antes el Canal 10 y no se recibía clases pues por Canal 10 y ahora tener la computadora a la mano. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. De hecho, lo hablé con el ministro de Educación y él me decía, pues estamos trabajando ya en el nuevo enfoque de la currícula. Claro, y otra cosa que es muy importante destacar es que el gobierno está proveyendo la computadora. Así es. Y eso le va a generar un nivel educativo autodidacta al país. Si se le instruye a los jóvenes y a los niños. De ahí el otro elemento que creo que cierro y dice un televidente es, hay que pensar, no hay que perder de vista qué pasa con esos 6 jóvenes. A eso hay que ponerle atención. Exacto. Ojo, esos 6 jóvenes. Sí. Famoso, eso se quedó muy esa pobre expectativa de vida de los jóvenes. Muy impactado, o sea, eso quedó bien clavado. ¿Qué pasa con 6 jóvenes actualmente? Gracias, Adán, gracias, Tania, gracias, doctor. Gracias dinero para rescatar a esos 6 jóvenes. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.